Bien, vamos a ver las diferentes reglas de derivación para diferentes funciones. Empezamos con la función constante y igual a una constante k, donde la derivada será igual a 0, como ya sabemos. Por ejemplo, si y igual a 9, la derivada sería 0. Si tenemos una función lineal, sabemos que por la definición de derivada, la pendiente de la recta tangente, al coincidir la misma recta con la recta tangente, la pendiente de la recta sería m. Por tanto, la derivada es el coeficiente de la x, que es la pendiente de la recta. Es decir, y igual a 2x menos 4, la derivada sería el coeficiente de la x, 2. Si tenemos una función que es potencia de base x, se demuestra por definición de derivada que la derivada sería el coeficiente a, el exponente a, de la potencia por x elevado a menos 1, es decir, el exponente menos 1. Por ejemplo, si tenemos x al cubo, la derivada sería 3 por x elevado a 3 menos 1, 2. Otro ejemplo sería la derivada de la función raíz de x. Bien, lo que hacemos primero es convertir esa raíz de x en una potencia. Sería x elevado a 1 medio. Y aplicamos la regla que hemos visto anteriormente, que sería 1 medio, que es el exponente, por x elevado a 1 medio, el exponente menos 1. Pues vemos que 1 medio menos 1 sería menos 1 medio, y convertimos el x elevado a menos 1 medio en exponente positivo llevándolo al denominador. Aquí aparecería x elevado a 1 medio, que sería la raíz de x. Siguiente función sería y igual a un coeficiente k, número k, por una función. Pues bueno, se demuestra que sería la derivada ese mismo coeficiente k, es decir, los números se conservan en la derivada si va multiplicando por una función, por la derivada de la función. Por ejemplo, derivada de 5 por x al cubo, pues sería 5 por la derivada de x al cubo, que sería 3 por x al cuadrado. Si multiplicamos 5 por 3, tendríamos 15x cuadrado. Es decir, directamente podemos multiplicar 3 por 5 por x elevado a 3 menos 1, 2. También tenemos la regla de que la derivada de una suma de funciones, cuando tenemos una suma o una resta de funciones, la derivada sería la suma o resta de las derivadas de esas funciones. La aplicaremos con bastante frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un polinomio, la derivada sería la suma o resta de las derivadas de cada monomio, de cada término del polinomio. 4x cubo menos 15x cuadrado más 2. La derivada de 1 sería 0. Bien, vamos a ver ahora el caso de que tengamos una función que consiste en una fracción donde el numerador es un coeficiente k, un número k, y el denominador tenemos una potencia de base x, tal como la que hemos visto más arriba. Es decir, lo que hacemos sería subir la potencia de x, la subimos al numerador. Quedaría k por x elevado a menos a. Y una vez que tengamos preparada la función, aplicamos la misma regla que vimos anteriormente, es decir, k por menos a o menos ak por x elevado a menos 1, que se convertiría en un nuevo coeficiente o exponente. Es decir, lo que hacemos simplemente es aplicar la regla que hemos visto aquí al principio de potencia de base x. Lo único que hacemos es subir esta potencia que está en el denominador, la subimos hacia arriba. Por ejemplo, si tenemos y igual a 3 partido por x, arriba tenemos un número, no es una función. X la llevamos hacia arriba con exponente menos 1. Y ahora aplicamos la regla que sería 3 por menos 1 menos 3 por x elevado a menos 1 menos 1, como siempre hemos visto aquí arriba. Menos 3 por x elevado a menos 2
que, arreglándola un poquito, quedaría menos 3 partido por x al cuadrado, porque el exponente menos 2 negativo lo hemos bajado al denominador. Bien. Otro ejemplo correspondiente a esta última regla sería, por ejemplo, el caso de 1 partido por x raíz de x. Lo que hacemos primero es unificar ese denominador. Sería x por x elevado a 1 medio. Sumamos exponente, 1 más 1 medio, 3 medios. Y ahora, por último, subimos la potencia al numerador, quedando x elevado a menos 3 medios. Aplicamos la regla de la potencia de base x y entonces tendríamos que la derivada sería menos 3 medios por x elevado a menos 3 medios menos 1, y simplificando tendríamos menos 3 medios por x elevado a menos 5 medios. Exponente negativo lo llevamos al denominador, quedaría x elevado a 5 medios, pero convertimos x elevado a 5 medios, que sabemos que es la raíz cuadrada de x elevado a 5, simplificando radical queda x cuadrado raíz de x. Podéis hacerlo pasito a paso y veréis que coincide. Bien, siguiente regla sería lo que llamaríamos regla de la cadena aplicada a una potencia de una función. Es decir, tenemos la función k, coeficiente k cualquiera, puede ser 1, por una función elevado a un exponente a, número cualquiera. La derivada se obtiene aplicando la siguiente regla. K se mantiene el coeficiente, como ya sabemos, y ahora aplicamos a la función la misma regla que la potencia de base x, es decir, sería a, exponente a, por la función elevado a menos 1. Pero, por último, tendríamos que multiplicar por la derivada de esa función, de esa base de la potencia. Por ejemplo, tenemos y igual a 3 por x cuadrado más x elevado a 4. Derivada 3 por 4. El 4 multiplica el 3 y tenemos 12. Por x cuadrado más x elevado a 4 menos 1, que serían 3. Y por último, como hemos visto aquí, multiplicamos por la derivada de x cuadrado más x, que sería 2x más 1. 2x más 1. Es decir, 12 por x cuadrado más x elevado al cubo por 2x más 1. Otro ejemplo, tenemos aquí menos 1 partido por 1 menos x. Bueno, lo que vamos a hacer es, puesto que arriba no tenemos una función, sino simplemente un número, un coeficiente k, 1 menos x lo subimos arriba con exponente menos 1. Y ahora aplicamos la regla menos 1 por menos 1, o menos 1 por menos, es más 1. No ponemos nada puesto que es un 1. Por 1 menos x elevado a menos 1 menos 1, menos 2. Y por último, por la derivada de la base. La derivada del paréntesis. Derivada de 1 menos x menos 1. Pues arreglando un poco la función quedaría menos 1, y el 1 menos x elevado a menos 2 pasa al denominador con exponente positivo 2. Y esta última función, otro ejemplo correspondiente a la misma regla, hacemos lo mismo. 5 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que hacemos es subir este denominador convirtiendo el exponente en negativo. Aplicamos la regla de derivación. Tendríamos 5 por menos 2, menos 10, por x cuadrado más 1 elevado a menos 2 menos 1, menos 3. Por la derivada del paréntesis, que sería 2x. Bien, el exponente negativo lo llevamos al denominador y se convierte en exponente positivo 3. Y arriba tendremos menos 10 por 2x menos 20x. Una última función. Vamos a ver. Tenemos ahora una raíz cuadrada de una función. La raíz cuadrada sabemos que es equivalente a un exponente 1 medio, es decir, x cuadrado menos 3x elevado a 1 medio. Pues aplicamos esta misma regla anterior y la derivada sería 1 medio, el exponente 1 medio por x cuadrado menos 3x elevado a 1 medio menos 1,
que directamente he puesto que sería menos un medio. Un medio menos 1 menos un medio. Por, aplicamos la regla de la cadena multiplicando por la derivada de la base esa de la potencia. La derivada de x cuadrado menos 3x serían 2x menos 3. Pasamos el exponente negativo al denominador, quedando raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x. El 2 queda abajo, el 2x menos 3 en el numerador.